bienvenidos y bienvenidas a este cuarto domingo en tiempo de Cuaresma. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 23 dice así: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por escuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Efesios, en su capítulo 5, dice así: Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 9, versos 1 al 41. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Juan. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifestara en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían:
ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya se los dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió, esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El Evangelio de hoy nos presenta una serie de escenas en torno a un ciego de nacimiento, al que Jesús le devuelve la vista. El marco de esta serie de escenas lo da una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, cuando le dicen, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús se extiende a lo largo de lo que ocurre con el ciego cuando recupera la vista. Jesús, sin ningún preámbulo, solo señalando a sus discípulos que deben trabajar en las obras de aquel que lo envió, hace barro con su saliva y lo pone sobre los ojos del ciego, a quien le indica que se vaya a lavar en el estanque de Siloé, que significa enviado. Los discípulos se preguntaban sobre los pecados que estaba pagando este hombre con su ceguera.
si los pecados eran propios o de sus padres. Lo que nos dice que estaban seguros que la ceguera de nacimiento de ese hombre era un castigo de Dios. Los vecinos, los fariseos y todos en el pueblo tenían asumido de que ese hombre pagaba pecados con su ceguera. O dicho de otra manera, cumplía con un castigo. La comprensión de Dios que se tenía era de un Dios que castigaba los males cometidos, los males propios o de las generaciones pasadas. La respuesta de Jesús comienza con una importante aclaración, cuando dice, ni él ni sus padres han pecado. Lo que Jesús hace por el ciego no es porque haya pecado él o sus padres, ni siquiera porque lo haya reconocido como Mesías, dado que el ciego se refería a Jesús diciendo, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos, cuando describía lo que le había pasado. Jesús devuelve la vista al ciego porque debe trabajar en las obras de aquel que lo envió. Pero trabajar en las obras de Dios no se reduce a devolver la vista al ciego, sino también poner a la vista la equivocada comprensión de Dios en la que fue educado el pueblo. La comprensión de pecado, castigo, obediencia y desobediencia a Dios se llegó a distorsionar tanto de la voluntad de Dios que se adaptó a los formatos religiosos que pretendían saber, conocer, lo que el mismo Dios sabía y conocía. Esto condicionaba la interpretación de las realidades y restringía el reconocimiento de los verdaderos fieles sobre quienes no contradecían al poder religioso gobernante. Cuando los fariseos llamaban a los padres del ciego de nacimiento, ellos temían ser expulsados de la sinagoga y trataban de deslindarse de lo que le pasó a su hijo. Así como queda a la vista que los propios padres del que era ciego de nacimiento les importaba más no ser expulsados de la sinagoga que la alegría de que su hijo pudiera ver, también se pone a la vista que a los vecinos les costaba dejar de ver al que era ciego como un mendigo que pagaba las culpas de sus pecados o los de su familia. Y lo que consolida y sostiene esta cosmovisión del pueblo es lo que Jesús deja a la vista de los fariseos, quienes en el afán de encontrar una excusa para evitar ver en lo que Jesús hacía una acción de Dios mismo, de la forma más infantil, caprichosa y autoritaria, le dicen al que era ciego, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Queda a la vista la necedad con la que se justifica una práctica excluyente en las instituciones, especialmente en las instituciones religiosas. Se quedan no los que reconocen lo que Dios puede hacer, sino los que se someten al poder de los que están en cargos de autoridad. Jesús termina de responder la pregunta de sus discípulos, reubicando el lugar donde debe verse o identificarse el pecado. Cuando Él dice, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con Él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le responde, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Negarse a ver a Dios en las obras que lleva adelante Jesús evidencia el verdadero pecado que rechaza el acercamiento de Dios. Que la paz de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento humano nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén.
Bondadoso Dios, nuestra manera de interpretar la obediencia a tu palabra muchas veces se ve confundida. En lugar de sentir alivio, llegamos a afligirnos más. Danos la fortaleza de tu espíritu para que podamos crecer en la humildad y sencillez necesarias para poder reconocerte, aceptarte y sentirnos alcanzados por tu salvación. Renueva nuestra salud y vitalidad. Te pedimos que asistas a las personas que conocemos y necesitan de ti, por estar sufriendo enfermedades, duelos, angustias, dificultades laborales, intolerancias o violencia de algún tipo. Especialmente te pedimos por las personas, familias y pueblos que sufren los flagelos de la guerra, también por todos aquellos que están afectados por el narcotráfico, la trata de personas y cualquier otra violencia que destruye la vida que tú nos regalas. Te pedimos que des sabiduría y compromiso con su vocación de servicio a científicos, médicos, docentes, gobernantes, autoridades civiles y militares, y a cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Tú conoces nuestras propias realidades mejor que nosotros mismos. Nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.